Ahí está, ahí está. Ah, no, está grabando, ahí está grabando. ¿Quién está de resfriadito? Había resfriadísimo con un poco de fiebre, así por hoy día, pido disculpas. Pablo. Sí. Ah, ya, Pablito, ya. Marcelo está en las mismas contigo, así que están iguales ahí, están hermanitos. El Marcelo también está súper resfriado, está en cama Muchas también. gracias. ¿Está en cama, Pablo? En este momento estoy en el auto, sí, a mediodía agarré resfriado y estoy llegando a la casa, sí, estoy pero con crisis acá. Ya, pues llega a acostarse el tiro nomás. Sí, pastor, muchas gracias. Ya, pues. Eduardo. Hola, Claudio. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Tú de dónde eres, Claudio? Temuco, Galvarino específicamente. Ah, de veras, también Ah, tú eres el hijo de la Daniela. Sí, 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 sí. Ah, ya, venía en camino tu mami en el auto. Sí, estaba en Temuco. Me llamó que estaba en el auto, así que ya, perfecto. Ya, a ver, Gloria está por ahí, Gloria también viene en camino, Gloria parece. Ahí estamos, perfecto. Puedes ponerlo en modalidad que arriba dice presentación con diapositiva, dice. ¿Ves arriba? Que dice presentación. Y tú vas al Déjeme ver. PowerPoint, ahí mira, ahí dice presentación con diapositiva, dice. Tú aprieta ahí. Déjeme ver un poquito. Es que ahí está. Presentación arriba, presentación. Ahí está, acá. Y se explica entero. Configurar. Y después dice desde el principio. desde el principio, eso. Entonces tú tienes Ahí. que ir. Ahí yo lo dejé de ver. ¿Ustedes me están viendo o no? No, porque estás compartiendo pantalla, tengo que darte el poder. ¿Sí o no? Ah, a ver, déjeme ver de nuevo, a ver. Tengo que darte el poder. Sí. Ya, deja darte el poder. A ver, compartir. Yo no El puedo poder lo da compartir. Dios, profesor. ¿Ah? ¿Cómo te comparto? Ah, participantes, ahí. Ahí te pongo a ti como el poderoso. Eduardo. Ahí está. Hacer anfitrión. ¿Ya eres? ¿Desea cambiar anfitrión de programa de Dios? Sí, señor. Ahí Ahí tienes sí. tienes el poder. Sí. Ya. Y ahora sí vamos a ir a... De ahí vas con las teclas de abajo, Sí. vas pasando la diapositiva. Ya. Veamos de nuevo. A ver, ahí voy a compartir yo. ¿Ya? Entonces te pones ahí desde el principio. Esa es la primera, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí Pero, ustedes están viendo bien. sí, no te despliega toda la pantalla así, ¿ah? Desde el principio te quieres poner. ¿Le pusiste desde el principio? Ah, sí, pero es que me entregó. Sí, ahí estoy en 1 Corintios 7, desde Sí. el principio. Ya, pero. Ya, ok. Y ahí vas con las teclas tú, pero es que se ve chico. A ver, quiero ver por qué no me puedo ver yo. Espérame. Dejar de presentar. A ver, ahora, déjeme de nuevo, a ver. Y tienes que compartir pantalla primero. Compartir pantalla. Compartes pantalla. Ya, ya. Y ahí te va a aparecer el archivo, te aparece atrás. En la diapositiva. Compartir pantalla. Ahí lo tengo. Compartir audio, compartir Y audio, tú compartir aprietas pantalla. encima sobre el texto. Sí, compartir. Ya, veamos de nuevo. Ahí tengo mi pantalla. Toda la pantalla, ventana, pantalla de Chrome. Veamos de nuevo, a ver.
Compartir. Claro, ahí se ve ¿Ahí? una parte. Sí, o sea, se ve, pero chico. No, no está con toda la pantalla. Sí, pues, a mí me figura de la pantalla completa. ¿Ah, sí? Pantalla de nuevo. Sí, Ahí avanza. mire, ahí voy a avanzar. Ahí estoy, avanzo. No, lo está avanzando, hermano. No está avanzando. Creo que hay A ver, una... En tu pantalla, hermano Eduardo, en tu ¿Mm? pantalla, en la esquina inferior de izquierda, creo que hay una opción para cambiar la presentación. Verlo desde ahí. Es- Eso quiero ver. A ver, voy a hacerlo como Ah, pero lo ahí está presento yo a veces. Claro, como lo ¿Sí? presentas tú. A ver, déjeme verlo como lo presento yo. A ver, déjeme ver si quiero ver una cosita de cómo está el PowerPoint. Lo voy a cerrar de nuevo. Lo voy a abrir. Bueno, estamos haciendo todas estas pruebas porque tuve un problema con mi PowerPoint justo 10 minutos antes de empezar la clase. Hoy parece que hay un enemigo. 10 minutos antes de empezar la clase se me congeló el PowerPoint. No pude abrirlo. Entonces le pedí a Eduardo que me haga la clase, él me presente las diapositivas. ¿Ya? Entonces estamos en eso. Así que parece que deme unos minutitos, porque no quiso, o sea, llamé ahí está en grande, ahí está, ¿eh? Ahí Eso, sí. Ya. perfecto, bien. Ya, Y ahora voy a ver, voy a avanzar. A ver, en una. ¿Sí? Ahí sí. sí, perfecto, sí, ahí sí, ya, Ok. bien. Ya. Yo no lo Volvamos a estoy la tapa, viendo en todo caso. volvamos a la tapa. ¿La estás viendo tú? Sí, yo veo completo, no lo veo a ustedes. Ah, ya, perfecto. Ya, pues entonces, a ver, están Daniela, está Claudio, está Eduardo, está Pablo, que está enfermito también, y el Marcelo, que también está enfermito. Oh, están todos enfermitos. Eloí, ahí está Eloí. Y Gloria venía también en camino. Ya. Jorge, faltaría Jorge y el Misael. ¿Qué pasa con el Misael? Gloria. Aquí siempre se ven los dos ellos. Ah, ya. Perfecto. Ya. Sí, Gloria, estamos. ¿estás? ¿Dónde están Sí, ustedes? ¿Están en en Chile? Talcahuano. Sí, en Talcahuano. Están en Talcahuano. ¿Qué hacen allá? Falleció un familiar y vinimos al funeral. Ah, ya, perfecto. Pero ¿Van a poder ahora estar? sí, nos vamos a conectar. Ah, ya. Yo que decía, qué raro, ¿qué onda? No, ya. Aquí hay dos enfermos. La Daniela viene en camino de Temuco a su ciudad. El Eduardo está me está presentando la diapositiva porque tuve un problema yo también. Entonces parece que hoy día va a ser medio accidental la cosa. Ahí está el Jorge. Jorge. Hola, pastor. Hola Hola. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor. Aquí Ya, está conectándome. ya, perfecto. Ya, hoy día vamos a tener una reunión, una clase bien accidentada en el sentido de que tenemos algunos enfermos, algunos vienen viajando, hay hermanos que están en Talcahuano, están en un funeral de un familiar, así que bueno, vamos a hacer la clase, ¿ya? Vamos a hacer la clase con la ayuda de Dios, ¿ya? Aquí el enemigo parece que estuvo hoy día, ¿eh? Ya pues, oremos entonces, ¿ya? ¿Oramos? Ok, oremos. Señor, gracias. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en esta clase. Padre, gracias porque
A pesar de las dificultades, tú estás con nosotros, Señor, y gracias porque estamos hablando de tu palabra. Por los hermanos, Señor, que están con dificultades, Pablo, Marcelo están enfermos en cama, están resfriados. Bueno, Pablo está llegando a su casa, pero está agripado, complicado. También pedimos por los hermanos Misael y Gloria que están en un funeral de un familiar en Talcahuano, se están tratando de conectarse. Y también por otros que se están ya conectando a la clase. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar de tu palabra en este día. Te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Quiero saber cómo le ha ido con el examen. ¿Alguna pregunta, algún problema? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Ya me están mandando el examen. Algunos, ya un alumno me mandó el examen, ya, pero tienen hasta el domingo, hasta las 12, ¿ya? Para dármelo, para mandármelo, ¿ya? Así que quiero saber si hay algún problema, hay alguna situación ahí que es necesario conversar o estamos todos ok. ¿Estamos todos ok con el examen? ¿Ya? Pastor, Ahora, si alguno tiene problemas en darlo, me avisa, ¿ya? Por interno. O me pastor, dice ahora que tiene problemas para darlo, pero esa es la fecha pastor, ¿me que escucha? fijamos. ¿Sí? Ya, en mi caso tuve un problema, se me borró todo lo que es, bueno, el PowerPoint, el Word, el Excel, no sé cómo se llama, el Microsoft, se me borró todo, no puedo abrir ningún archivo. Entonces Oh, estaba pensando si le puedo mandar el examen así como correo electrónico, claro escribirlo que ahí sí, como, pues. Sí, puedes puedo mandármelo hacerlo así, así, sin ningún como problema. correo. Sí, está Ya, bien como correo, sí, yo creo que me lo tienen que mandar como correo, no como WhatsApp, no me lo manden ya, como no, WhatsApp. pero en el fondo no voy a poder mandar no voy a poder mandar un archivo, lo escribo dentro de la casilla de correo como examen. Y tipear todo adentro, Perfecto, ni en un la problema. casilla de correo. Ya, Sí, pues ni gracias, un pastor. problema, ni un problema. Ya, entonces ni un problema con el examen. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos ok. Ya, pues hoy día vamos a ver Corintios 7. Primera de Corintios 7, ¿ya? Primera de Corintios 7 es un tremendo pasaje dentro de Corintios y tiene que ver con preguntas que va a contestar Pablo. Si ustedes leen ahí en Corintios, 1 Corintios 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿ya? Entonces aquí los hermanos le han hecho preguntas a Pablo y él le va a empezar a contestar preguntas que no sabemos cuáles son las preguntas, ¿ya? Pues son contestaciones a preguntas, no son temas, son contestaciones, inquietudes que tenían los hermanos. Entonces, por eso que al responder Pablo, inspirado por Dios, se han usado para nosotros, ¿ya? Para nosotros se han usado estas indicaciones. Entonces, Corintios tiene un tema que es súper interesante, que es el tema del matrimonio, ¿ya? Habían problemas en el matrimonio y vamos a ver eso, ¿ya? Ok, vamos a la siguiente, mi hermano ahí que me ayude, Eduardo. Ya, el bosquejo, es un capítulo difícil, ¿ya? Porque Pablo da a conocer los principios para responder a la pregunta si un creyente podía separarse y casarse con otro, ¿ya? Ustedes saben que en el contexto de Corintios, el tema del matrimonio, el tema sexual específicamente, es un tema complicado y delicado, ¿ya? Entonces ellos tenían muchas dudas porque la ciudad Corinto es una ciudad súper liberal, súper inmoral, donde las relaciones ilícitas y relaciones de todo tipo eran tremendas, ¿ya? Relaciones libres, los corintos mayoría estaban separados, no tenían principios establecidos del matrimonio, entonces por eso que los pobres hermanos, digámoslo así, pobres hermanos de Corinto, tenían muchas dudas
Ellos querían separarse, volver a empezar de nuevo con otra mujer, cuando fueron cristianos, entonces tenían muchas preguntas. Entonces, este bosquejo que les presento acá tiene que ver con el matrimonio entre ambos cónyuges creyentes, en el versículo 1 al 11. Después tenemos matrimonio en que un cónyuge es convertido, ¿ya? Y al final habla de los solteros, ¿ya? De ahí la palabra soltero que usa ahí Pablo es el tema de vírgenes, las vírgenes o los vírgenes, que en el fondo puede ser hombre o mujer, ¿ya? Las vírgenes no solamente mujeres, sino que pueden ser hombres también. Entonces, así vamos a tener este pasaje. Sigamos. En este capítulo, Pablo da directrices, como resumen ahora del pasaje, da directrices sobre la responsabilidad mutua que debe existir entre los cónyuges, y está hablando de responsabilidad mutua sexual, porque aquí el tema es sexual, o sea, aquí vamos al tema, pero al tiro, ¿no? En los beneficios de la soltería, ¿qué significa ser soltero? ¿Ya? Se habla del tema divorcio y separación, que es un tema tremendo ahora, hoy día. El recasamiento, o sea, volver a casarse. Se aplica el tema también al tema de la circuncisión, porque habían hermanos que eran circuncidados, no circuncidados, no sabían cómo seguir adelante con su vida con este tema, que es un tema, claro, sexual, ¿ya? Y la esclavitud también, el tema ahí social, el papel del matrimonio en el mundo que perece, porque Pablo aquí habla como que si hubiera acabado el mundo, ¿ya? Y los solteros y su potencial para servir al Señor, especialmente. Y el matrimonio de una virgen o de un virgen o un célibe o un soltero, digamos, y las viudas también. Entonces, un tema que toca todo tipo de personas en situaciones sociales o matrimoniales especiales. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos algunas dificultades, ¿ya? Algunas dificultades en cuanto que dicen que Pablo, por este pasaje, dice que aborrecía el matrimonio y a las mujeres, ¿ya? Porque como que habla mal de las mujeres, le exige cosas a las mujeres, también en cuanto al matrimonio. Entonces él decía que aborrecía, bueno, algunas personas dicen que aborrecía el matrimonio, pero ustedes saben que Pablo escribió una teología del matrimonio en Efesios 5, en ese famoso pasaje que se toca en todas las bodas, ¿no es cierto? Y Pablo aquí está demostrando que no está contra el matrimonio, ¿ya? También que los solteros sirven mejor al Señor, ¿ya? O sea, que ser soltero es una ventaja de servir mejor al Señor, ¿ya? Ahí hay unos pasajes también. Y también que hay unas partes que como que él no habla por inspiración divina, porque habla como que él, digamos así, en chilense mete la cuchara en algunas cosas, ¿ya? Mete su opinión, ¿ya? Pero acuérdense que Pablo es un escritor bíblico inspirado por Dios, entonces si él va a decir algo nuevo, está inspirado y es algo de autoridad, ¿ya? Así que todas estas dificultades se pueden soslayar, ¿no es cierto? Y pensar que Pablo aquí no está en contra del matrimonio porque estaría en contra de Dios, ¿ya? Ok, sigamos, Eduardo. Bueno, algunas palabras claves, así como ustedes hacen palabras clave de los pasajes, tenemos la primera palabra clave en el versículo 3. A ver, hermano Jorge, ¿puede leer el versículo 3? Tienes que desmutearte. Versículo 3. Primera de Corintios 7:3. Ahí sí. Sí, perfecto. 7:3 dice, el marido cumple con la esposa el deber conyugal y asimismo la esposa con el marido. Ya, ¿tienes otra versión tú? Sí, Ah, ya, porque dice la esposa. Está bien, de la mujer dice nuestra versión, ¿no? Bueno, aquí hay un tema interesante y una palabra importante, el deber conyugal. Esta palabra en el griego es opheilen apodidoto, que significa pagar una deuda, ¿ya? Este deber conyugal es pagar una deuda, ¿ya?
es pagar algo que tú debes a otra persona, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, este deber conyugal es un deber obligatorio de relaciones físicas, además de sagradas, placenteras y privilegiadas. Aparte del deber, digamos, sexual, de cierto, para cumplir con su esposa, también el hombre tenía que cumplir el deber de ser padre, de ser protector, de ser afectivo con su mujer. Acuérdense que estos matrimonios de esta gente, por ejemplo, en Corinto, eran matrimonios arreglados. No había amor, no había afecto, no había romance, no había nada. Era solamente un contrato y por eso que Pablo le agrega esta parte del deber conyugal, ¿ya? Segundo, la palabra negarse. Versículo 5. A ver, Eduardo, ¿puedes leer el versículo 5? ¿Ya? Dice, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ya, gracias. Entonces, bueno, aquí está hablando Pablo de este tema de negarse, ¿ya? Esa palabra significa postereo y significa más que nada defraudar, ¿ya? Que dice que uno no tiene que defraudar a su esposo o a su esposa en cuanto a este tema, ¿ya? Este tema de negarse a no tener relaciones sexuales, matrimoniales, ¿no? La idea es no tener privación de esas relaciones sexuales y se defrauda al otro con negarse, ¿ya? Se defrauda, entonces dice que no neguéis, dice. Y ahí hay un tema espiritual, porque ellos tenían una idea de que el matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio era como no tan santo como ser célibe, como ser soltero, ¿ya? Entonces ellos pensaban que el estar en matrimonio era como un pecado, ¿me entienden? Entonces ellos hacían otras cosas, por eso es que ustedes van a escuchar que los corintos tenían su esposa, pero tenían otras mujeres que podían ir a otras mujeres, contratarlas, tenían prostitutas, ¿no? Entonces aquí estaba el tema de negarse, ¿no? Que en el matrimonio no existían esto afectivo que nosotros siempre esperamos en un matrimonio, ¿no? Lo afectivo, lo complementario, la ayuda idónea, ¿ya? Entonces dice ahí Pablo que no se nieguen a esto, ¿ya? Tercera cosa, la palabra concesión, ¿ya? A ver, Claudio, ¿puedes leer el versículo 6? Ahí sí, pastor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Claro, lo que estamos hablando, justamente este tema de negarse y también de las relaciones sexuales matrimoniales, él dice que lo dice por concesión, o sea, la idea aquí hay una palabra griega sumnome, que es pensar lo mismo que el otro o tener una misma opinión. Él tiene una opinión al respecto de este tema, ¿ya? No porque hay un mandamiento del Señor, porque no estaba escrito en ninguna parte, entonces él tiene una opinión. Entonces, la opinión es valedera porque él es un escritor inspirado por Dios. Entonces, todo lo que dice Pablo es autoridad, ¿ya? Entonces, si él lo dice, amén, porque lo ha recibido del Señor, ¿ya? Entonces, esa es la otra palabra, dice por no concesión, no porque, no es por alguna idea mía loca, ¿no es cierto? Sino que es porque el Señor, no hay un mandamiento claro en cuanto al tema. Entonces, yo digo esto, yo opino tal cosa. Lo que dice el versículo 5, lo que dice antes en el pasaje, los versículos 1 al 5, ¿ya? Después otro versículo, versículo 9. Pablo, puedes hablar tú, ¿no? ¿O está muy mal? No, no está Pablito, parece. Pablo, Perdón, es que se escuchó cortado. ¿Qué me pregunta? ¿puedes leer el versículo 9? Sí, lo 7:9. leo, ningún problema. Ya, ok. Dice, pero si carecen de dominio propio, cásense. Mejor es casarse que quemarse. Ya tienes otra versión, ¿no es cierto?
Otra versión dice, pero si no tienen don de continencia, ¿ya? Bueno, aquí habla del tema también, de este tema sexual también, pues ya, por eso es que digo, es un pasaje bien claro en cuanto a este tema. Dice, don de continencia en kateumai, ¿ya? Es la idea, de, como dice tu traducción, ejercer dominio propio. El don de continencia es ejercer dominio propio, tener el don de soltería, ¿ya? Y no sentir fuerte la tentación sexual, el don de continencia, ¿ya? Entonces yo creo que ese don no lo tenemos todo, ¿no es cierto? No tenemos todo ese don, ¿ya? Por eso estamos casados, por eso tenemos nuestra mujer, nuestro esposo, ¿ya? Porque son pocos los que tienen don de continencia, ¿ya? Quizás Pablo lo tenía ahora, pero ahí dice, pues si tú no tienes don de continencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Casarse. Casarse, ¿cierto? Pero hermano, también hay que tener cuidado, no estar por no tener el don, llamado casarnos al tiro, no es la idea. O sea, hay todo un tema ahí, un tema de afectividad, por supuesto, entre medio de todo esto, ¿no? Ya, y la otra palabra es santificado, el versículo 14, ¿ya? ¿Hay quien más me puede? A Daniela, ¿puedes ayudarnos con el versículo 14? Daniela. Ya viene manejando la Daniela. Hermano Misael, ¿cómo está, hermano? Buenas noches, pastor. Disculpe que estemos conectándonos tarde, pero veníamos recién llegando a casa y Sí, estamos ya me por explicó otro lado. la Gloria. Me explicó Gloria. ¿Usted puede Ya. leer el 1 Corintios 7:14? Primera de Corintios 7:14. Sí. Sí, estoy en este minuto con la Biblia. A ver, ¿dónde la dejé? Por ahora paso. Ya, ok. Voy a buscar la Biblia. Listo. Jorge, ¿puedes leer el 1 Corintios 7:14? Amén. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este es un tremendo versículo porque viéndolo así en primera vista, gracias hermano, porque viéndolo a primera vista dice, pero ¿cómo un marido incrédulo es santificado en la mujer si es incrédulo? ¿Ya? O sea, la idea aquí, como dice las palabras clave, es hacer santo, purificar. Como un marido inconverso es santificado en la mujer, ¿ya? Y la mujer incrédula en el marido, dice, ¿ya? Ahora, acuérdense que la otra persona, o sea, el marido, la esposa de este marido o el esposo de la mujer, son creyentes, ¿ya? Son creyentes. Entonces, hay algo especial ahí. Y aquí en la palabra clave pongo separado como familia para un fin, sin perjudicar su santidad e impartir el carácter a otro de la familia. Entonces, cuando hay una persona que es creyente y varios inconversos en una familia, se habla de ese tema que es santificado, ¿ya? Pero usted, y quizá ustedes lo han visto en su experiencia cuando ven algún matrimonio, se encuentran con algún matrimonio donde él es creyente y todos los demás son inconversos, ese hermano que ahora es creyente, ¿no es cierto? Él va a santificar a la familia en cierta manera, no la va a salvar, ojo, ¿eh? No es salvación, acuérdense que la salvación es personal, pero la idea es que esa influencia, esa presencia de ese hombre cristiano va a influir en esta familia, ¿ya? Y ustedes conocen muchos casos de matrimonio así, que él era creyente o no era creyente, y después se convirtieron al Señor, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Ok, muy bien, vamos, sigamos, Eduardo. Vamos a empezar con problemas en el matrimonio, como dice en mi versión, que aquí había problemas, ¿no es cierto? Y dice el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, o sea, no tener relaciones, esa es la idea, ¿ya? Hay un eufemismo judío de relaciones, ¿ya? Dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea,
a causa de este mundo tan liberal que hay aquí en Corinto, donde la fornicación es un tema de todos los días, ¿cierto? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, como nosotros lo sabemos eso, ¿ya? Pero para ellos es una tremenda novedad, ¿ya? Una tremenda novedad, porque ahí está hablando Pablo de que realmente tenemos que casarnos con una sola persona, ¿ya? Pongo ahí yo, la inmoralidad es peligrosa, por supuesto, la inmoralidad estaba en la salida de la casa de todos estos hermanos, y la abstención es ser más puro. Entonces, también ellos estaban con el tema del celibato también, ¿ya? Dice que ser célibe es más puro que ser casado, ¿ya? Dice el matrimonio menos santo que el célibe, ¿ya? O sea, como que el matrimonio es como algo pecaminoso, ¿me entiendes? Pero no es así, porque Pablo va a ensalzar el tema matrimonial acá, ¿ya? Vamos con los versículos 3 al 5. Y ya lo han leído algunos hermanos, ¿no es cierto? Dice en el versículo 3, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ya? Entonces aquí está hablando del tema del deber conyugal que ya lo mencionamos, ¿ya? Que era una responsabilidad mutua sexual para no ser tentados, ¿ya? Para no ser tentados. Ustedes saben, hermano, que parte importante del matrimonio, no es tan clave tampoco en un matrimonio el tema de las relaciones, ¿ya? El tema de las relaciones físicas es un tema importante. Entonces, aquí tenían que cumplir los hermanos, estamos hablando de creyentes, con este deber conyugal. Y aquí no hay derechos de uno sobre el otro en cuanto al cuerpo de la otra persona, o sea, son los derechos normales de responsabilidad con respecto a su esposo o su esposa. Dice aquí es servir al otro con afecto físico también, ¿ya? Si no solamente son relaciones físicas, estamos hablando de relaciones espirituales, relaciones de familia. Entonces este deber conyugal es mucho más importante que el tema físico, ¿ya? Dice ahí, es cumplir no tanto lo sexual, sino lo afectivo, ¿ya? El negarse o defraudar a otro, que ya explicamos esa frase también. Ahora, Satanás quiere alentar el sexo por fuera y desalentar el sexo dentro del matrimonio, ¿ya? Y hay que evitar la relación sexual pobre también. Ahí aprovecho de destacar esa frase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí Satanás, como dice aquí el versículo, que ellos no tienen que negarse, porque el que se va a aprovechar de toda esta situación es Satanás, porque va a traer la tentación a los creyentes, ¿ya? Y por eso es que uno tiene su matrimonio y tiene que establecer estos principios, ¿ya? Estos principios que son importantes para los hermanos, porque en el mundo que estaban viviendo ellos, donde todo era ilegal, todo era libre, todo era lícito, todo era relaciones de todo tipo, él está estableciendo un orden, ¿ya? Y es por eso que él dice aquí en el versículo 6, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, habla por su opinión, porque no hay mandamiento en cuanto a este tema, ¿ya? El Señor no lo habló, Jesús no lo habló, entonces él está poniendo un orden en cuanto a este tema, está ordenando un poco el tema. Acuérdense que hay una pregunta que le hicieron a Pablo y él está contestando, ¿ya? Ok, sigamos. 7 al 9. Ahí, hermano Misael, ¿tiene la Biblia ahí? Está muteado. Sí, 7-9. 7 al 9. Quisiera más bien todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. Un versículo tremendo.
es medio chistoso, ¿no es cierto? Pero es un versículo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Ahora, Pablo no era casado cuando escribió la carta, estuvo casado, porque para ser miembro del Sanedrín, acuérdense que Pablo era el más joven del miembro del Sanedrín judío, del Tribunal de Justicia de ahí de Israel, era el más joven, y la condición para ser parte de este tribunal había que ser casado, ¿ya? Porque los judíos, miren, fíjense que los judíos en ese tiempo creían y dicen que es pecado no estar casado. Si tú tienes más de 20 años y no estás casado, eres pecador, ¿ya? Estás en pecado, ¿ya? Por eso que para los judíos era muy importante el matrimonio, ¿ya? Era muy importante que se casaran. Ustedes saben que el desposorio judío era cuando los chiquillos la niña y el joven eran muy jóvenes y concertaban los matrimonios cuando tenían 12, 13, 14 años para que se pudieran casar pronto, ¿ya? Porque para ellos era importante el tema y no quedar soltero. Era terrible, es como una maldición ser soltero, ¿ya? Profesor. Entonces Pablo entonces dice, me gustaría que todos fueran como yo, dice, soltero, ¿ya? Pero no todos tienen el don de continencia, entonces cásense mejor, ¿ya? Por eso es que aquí él está sugiriendo que el matrimonio es para tener relaciones sexuales, aunque no resuelve la lujuria o el pecado sexual, ¿ya? El matrimonio no es la solución, ¿ya? Ese es otro tema ya, un tema ya personal de cada uno, pero el matrimonio es para tener estas relaciones, pero no resuelve este tema, ¿ya? No resuelve, porque este tema matrimonial es mucho más grande la idea, ¿no? La idea de estarse quemando es una pasión incontrolable, ¿ya? Es más que una simple tentación, ¿ya? Por eso es que es mejor casarse, ¿ya? Mejor casarse, ¿ya? Porque uno sabe si está buscando esposa, conoce sus deseos, conoce su cuerpo, conoce que no tiene el don de continencia, entonces dice mejor cásense, ¿ya? Entonces ser soltero era una bendición en el caso de Pablo, pero él dice, bueno, si quieren ser como yo, bien, pero si se quieren casar, cásense entonces, ¿ya? Eso es lo que dice. Sigamos, Eduardo. Versículos 10 y 11. A ver. Hermana Daniela, ¿me puedes ayudar con 10 y 11 ya o no? ¿O estás complicada? Estoy como en unos 5 minutitos, pastor, que me estoy Ya. bajando, pero estoy Se atenta está a la baj- clase. Se está bajando ya. Vamos a Ya ver. estoy bajando. Eloy, ¿cómo estás, Eloy? Muy bien, ¿y usted, profesor? Bien, bien. 10, ¿puedes leer 10 y 11? Pero por supuesto. De 7, 10 y 11, ¿verdad? No, 10 y 11. Sí, pero del 7, estamos en el 7 todavía. No, pues sí, ya vimos 7, 8 y 9. Ahora 10 y 11. Entiendo. Del capítulo 7. Del capítulo 7, sí. Eso pregunta. Ah, Sí. ya, perdón, ya, capítulo 7. Como me dijo, ahora Estamos estamos en ahí. el 11, y yo dije, pero del 7, sí. Y ahí dice. 7, Pero- 10 y 11, perdón, ya. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Perfecto. Este es un mandato a los cristianos, a los creyentes, ¿ya? Este versículo siempre me causaba problemas porque ahora se estilan otras cosas, ¿no es cierto? Los consejeros matrimoniales y otras personas dicen otras cosas, pero aquí está hablando Pablo en este contexto, ¿ya? Y le está diciendo a los cristianos, a los matrimonios cristianos corintios en este caso, que tienen que permanecer unidos porque la mujer no se puede separar del marido y si se separa, quédese sin casar, ¿ya? Quédese sin, o sea, nos da
nos da oportunidad para un recasamiento o el segundo matrimonio, ¿ya? Segundo matrimonio. Ahora, ustedes saben con el tema ahora actual de nosotros que hay, ¿cómo se llama? Divorcio oficial, se pueden casar de nuevo. Pero aquí en el contexto, Pablo está diciendo a los creyentes que no hay que separarse, ¿ya? Porque el matrimonio es un vínculo divino y sagrado, ¿ya? Indisoluble. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicieron los votos matrimoniales que era para toda la vida? ¿Se acuerdan? Entonces, no hay que separarse Sí. porque Dios no reconoce el divorcio. Acuérdense que Malaquías dice que él repudia el divorcio o el repudio. En el Antiguo Testamento se hablaba de la carta de repudio, ¿se acuerdan? Esa carta de despedir a la mujer por alguna cosa que encontraba en ella, ¿no? Que lo hacían así por cualquier cosa. Bueno, hoy día igual también, pues no me gustó, que ya cambió, que el carácter, que la facha, que cualquier cosa no me gustó, ya me divorcio, no, me aburrí. Entonces, no es una cosa así, no es tan fácil. Aquí le dice que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar, dice. O reconcíliese con su marido. Entonces, aquí la única alternativa es reconciliarse, ¿ya? Entonces, por eso que habla de que no hay que separarse, porque el matrimonio es un vínculo divino, sagrado, indisoluble. Lo tenemos en la Biblia, en Génesis, ¿ya? Número 3, solo por inmoralidad sexual o ser dejado por pareja no creyente, se puede uno separar, ¿no es cierto? Porque esa es lo que después tenemos en el Evangelio, ¿no? No se puede volver a casar, solo reconciliación. Vamos a Mateo capítulo 19. Vamos a Mateo 19. Mateo 19, cuando está hablando de este tema y enseña del divorcio, Cristo, ¿ya? Y le preguntan ahí en cuanto a este tema del matrimonio, ¿no? En el versículo 5, los fariseos le están preguntando, en el versículo 3, él dice, si todo el hombre repudia a su mujer por cualquier causa, porque eso es lo que hacían ellos, ¿ya? Entonces él dice, ¿acaso no habéis leído? Dice, varón y hembra los hizo, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. La idea del matrimonio, hermano, es que es una amalgama que no se puede separar, ¿ya? Si tú te juntas o te unes con tu marido o con tu esposa, es una relación indisoluble, ¿ya? Dice versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, ¿ya? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, o sea, divorciarse? ¿Y por qué fue? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio que dice. No fue así. No fue así. Y fíjense lo que sigue después, porque nunca le presta atención a lo que sigue después, ¿no? Versículo 9, y yo digo, mire, lo que dice Cristo ahora, porque no hay prescripción, mandamiento de Dios en cuanto a esto, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, por inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Salvo por eso, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? Adultera. Adultera. ¿Y qué es el adulterio? ¿Una relación normal? No. Una traición. ¿Ah? Una traición. Un adulterio es una relación no normal, es una relación no correcta, un pecado, ¿sí o no? Por eso que, hermano, si uno considera el contexto de lo que estamos leyendo,
no se puede volver a casar esa persona creyente, ¿ya? Solo la única solución es reconciliación, ¿ya? Eso es lo que dice Corintios, lo que dice Corintios 7, ¿sí? Analizando todo lo que estamos estudiando, entonces en un matrimonio cristiano, obviamente lo que uno puede concluir es de que el divorcio es bajo ninguna circunstancia. Claro, excepto Pero ese eso que, le iba a decir, por eso. claro, la circunstancia de adulterio, ¿cierto? Ya. Pero en el fondo, lo que quiere el espíritu de toda esta idea es que el matrimonio no se separe. Porque, ¿qué le dice a la mujer aquí? ¿Tiene que separarse? ¿Qué le dice Pablo? No se separe. Ah, no. ¿Ve? Y si se separa, ¿qué pasa? Quédese sin casar. No hay matrimonio nuevo. Ya, es fuerte, ¿eh? Fuerte. Interesante. Ahora, acuérdense que está hablando en un contexto, acuérdense el contexto corintio, ¿ah? El contexto corintio. Aquí es fuerte porque aquí los consultores matrimoniales, o sean creyentes o no creyentes, siempre dicen otras cosas que lo que nos dice la palabra de Dios, ¿ya? Dice ahí en el 5, se puede separar, pero respetar los votos matrimoniales. A mí le dice, incluso tú te puedes separar de tu esposa cristiana, pero tienes que respetar los votos matrimoniales. Porque, ¿por qué? Porque el matrimonio es indisoluble, ¿ya? Jesús no mandó el divorciarse. Si usted ve en el pasaje de Mateo 19, él no mandó a divorciarse. ¿Por qué se divorciaron? Lo que dice el 7. Se permitió por la dureza del corazón, ¿cierto? Por la dureza del corazón se permitió, pero en el fondo no es lo que el Señor quiere. Dios odia la separación. Dios odia el repudio. Y la única solución, hermano, es reconciliarse. O si no, quedarse solo. Quedarse solo. Pero ahora no se estila así, ¿no? No se estila así porque, bueno, estamos en un país donde hay divorcio, donde hay creyentes que se han separado, se han vuelto a casar. Pero si uno sigue lo que dice la palabra de Dios, decía, bueno, si te juntas con esa persona, ya estás adulterando con ella, ¿no? Fuerte, ¿eh? Aquí tiene muchas implicaciones, yo no quiero meterme en todas estas implicaciones actuales, ahí podríamos desarrollar otro tema de las implicaciones actuales de este tema, pero en el contexto de lo que estamos leyendo en Corinto, es claro, ¿sí o no? Es clarísimo. No hay como que diciendo, bueno, la única manera es, claro, que haya infidelidad, ¿no es cierto? Por la dureza del corazón, ¿no es cierto? Más que nada, pero Dios no quiere que tú te separes. Está buscando de todas maneras que el matrimonio siga adelante. Yo sé que hay parejas que no pueden seguir porque hay problemas ya de violencia, todo lo que se ve ahora, violencia familiar, temas de otro tipo, infidelidad entre medio, pero todas esas circunstancias no son lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿ya? Con otras circunstancias, ¿ya? Bueno, se los quiero dejar ahí, hasta ahí, porque podemos hacer un tremendo debate del tema, pero es lo que dice Pablo en cuanto al divorcio y separación de los creyentes, ¿ya? Sigamos, Eduardo. Ahora vamos a ver el divorcio, el recasamiento ahora, pero hablando a cristianos y no creyentes, ¿ah? Aquí estamos hablando de un cristiano y un no creyente. Estamos hablando de un creyente y un incrédulo, ¿ya? ¿Qué dice Daniela, que estás lista ahí, del versículo 12 al 16? ¿Qué dice? 7, 12 al 16. Ahí está. Tiene rebote en el... Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya, 7 del 12. Dice así. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Muchas gracias. Aquí hay otra cosa, aquí hay otra situación. Aquí estamos hablando de creyentes, que había mucho en esa época, ¿no es cierto? Creyentes que se hicieron cristianos cuando llegó el Evangelio a Corinto, y muchos que eran incrédulos, ¿ya? Muchos que eran personas que no conocían al Señor. Pero dice acá Pablo que, dice, y a los demás, o sea, los demás casos, ¿el caso cuál? Ya dejamos el caso de los dos creyentes, ya lo establecimos al principio. Ahora vamos a hablar a aquellos que son creyentes y incrédulos. O ella es creyente, o él es incrédulo, o él es creyente, o ella es incrédula, o no creyente, ¿ya? Dice que en el versículo 12 que, y a lo demás yo digo, no el Señor. Mire, aquí dice, no, el Señor no dijo nada de esto. Lo digo yo, dice, ¿ah? Yo lo digo yo, entonces aquí uno dice, pero ¿cómo? Entonces Jesús no lo enseñó, pero Pablo inspirado lo hace. Puede hacerlo, porque él es el que está escribiendo la palabra de Dios en forma de inspiración. Acuérdense que Pablo escribió muchas cartas y todas esas cartas son inspiradas por el Señor. Entonces él es una autoridad en el tema. No dice que Jesús no lo enseñó, pero yo lo estoy haciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Número 3, no abandone a la mujer no creyente y no terminar el matrimonio. Así la idea aquí es no terminar el matrimonio de esa manera, ¿ves? O sea, incluso en este tipo de matrimonio así, la idea no es terminar el matrimonio, ¿ya? Porque le dice no lo abandone, ¿ya? Ahora, por eso que no casarse con no creyente, acuérdense que hay un principio en 2 Corintios 6:14 que dice no os unáis en yugo desigual, ¿no es cierto? Cuando uno se quiere casar, piensa en eso primero, antes, porque si no va a tener un montón de problemas si se casa con inconverso. El Señor no va a estar agradado cuando tú no te casas con inconverso. Hay problemas, ¿no? Súper grandes problemas cuando ocurre esto, ¿no? Ahora, otro versículo también interesante es el versículo 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado a la mujer, y la mujer es santificada en el marido, dice. Ahora está hablando este caso de este matrimonio que ella es creyente o él es creyente y dice que Dios se glorifica en esta relación, ¿ya? En la nota dice, Dios se glorifica en esta relación porque lo santifica o aparta para una obra especial con la presencia del creyente, ¿ya? Incluso los hijos son protegidos, son santos también, por los beneficios espirituales que acarrea de ser parte de una familia que son todos inconversos y él es el único creyente. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma, cuando el Señor le dice ahí, cuando dice que va a destruir la ciudad de Sodoma, y le dice a Lot o a Abraham, no me acuerdo si era Lot o Abraham, le dice, sí que hay solamente 50 personas, ¿se acuerdan que empieza con 50 primero? Dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Se dan cuenta que Dios iba a perdonar a todos si hubiera, por lo menos hubiera ahí justos en el lugar? Iba a perdonar a 50, pero como no habían 50, entonces empezó a bajar. Si hay 30, si hay 40, si hay 30. O sea, el Señor siempre ha querido salvar a las personas, no condenarlas. Entonces, si hay 50 justos en esta ciudad, que son miles, yo voy a perdonar la ciudad. Pero no había. ¿Ya? Ahora no sé si no es que mi Señor dice, se hallarán 10, dice. No lo haré por amor a los 10, o sea, no va a destruir la ciudad por amor de los 10.
Y así pasó con esta ciudad, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que pasa en el matrimonio, hermano, de una pareja cristiana y no creyente. Dios se glorifica y santifica ese matrimonio. Miren, interesante. Los hijos no son ya más inmundos, sino que son protegidos. ¿Se acuerdan del pasaje de 1 de Pedro 3, 1 y 2? Donde le habla a la mujer. Siempre me ha gustado ese versículo a mí para hermanas, es un buen versículo de ánimos para ella cuando hay mujeres que son creyentes. Ustedes saben que muchas de nuestras iglesias, la mayoría son mujeres las que asisten y mujeres creyentes. Y en 1 de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, ¿por qué se van a convertir? Va a haber beneficios espirituales que la mujer ganó sin palabra a su esposo por su conducta como buena hija de Dios. Y yo lo he visto mucho en la iglesia muchas veces, mujeres que ganaron a sus esposos por buen testimonio que tenían ellas, o sea, fueron santificados, ¿eh? Fueron santificados estos hombres en la presencia de estas mujeres en este hogar, ¿eh? Llegó a ser cristiana esta persona, ¿no? Yo conozco una familia en mi iglesia, que cuando fundaron la iglesia, ella era creyente desde chica, ¿ya? Creyente desde chica, su papá es creyente, y se casó con un inconverso. Yo creo que ha corrido problemas en esos años, estamos hablando del año 30, 40 por ahí. Y yo conocí a esta mujer y a este hombre que era inconverso, y saben que con el tiempo pasaron como 30, 40 años, y él se convirtió al Señor, y llegó a ser un excelente cristiano. Ahora están en la presencia del Señor, ellos ya eran ancianos ya. Entonces yo he visto esto que se ha cumplido, ¿no? Este hermano, ¿cierto? Fue santificado a la mujer creyente, ¿ves? El Señor bendijo con una obra especial a ese matrimonio, ¿ya? Entonces, lindo, lindo, porque por eso que dice Pablo, no se separen, no se preparen, no terminen el matrimonio, porque son diferentes, no lo terminen, ¿ya? Ahora, el no creyente puede separarse y recasarse en el caso del no creyente, porque el creyente no puede casarse de nuevo, ¿ya? No se puede, ¿ya? No está permitido según Corintios y según lo que dice la palabra de Dios también, ¿ya? No sé si les queda claro, hermanos, pero son cosas muy básicas, principios muy importantes que no todos los consejeros matrimoniales van a estar de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, hay caso y caso, hay que estudiar caso a caso, pero en el fondo es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al tema, ¿ya? Ok, sigamos, para terminar. 17 al 24, bueno, aquí vienen cosas ya más, no tan complicadas, porque lo complicado eran estos versículos del matrimonio más que nada, ¿no? 17 al 24, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordenó a la iglesia. Fue llamado uno siendo circunciso, que es incircunciso. Fue llamado uno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te des cuidado. Pero también si puedes hacer libre, procúralo. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto desde el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, ¿ya? Obvio que si estás en pecado, tienes que dejarlo. Porque la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son más importantes. Entonces, aquí pongo la nota, caminar donde estás. Si eres llamado como eres, a menos que dejes un pecado, sigue adelante sirviendo al Señor. La circuncisión no cambia nada. Si eres circuncidado o no, no cambia nada. Solo sirve al Señor. La esclavitud no debe afectar tu condición. Solo sirve al Señor y guarda los mandamientos.
¿ya? Y los corintios tenían problemas porque había muchos esclavos. Acuérdense que en estos lugares eran miles de esclavos, la mayoría de la gente eran esclavos, ¿ya? Y estaban los judíos que también con el tema de la circuncisión también. ¿Ah? Ok, sigamos para terminar. Me está pillando la hora. Del versículo 25 al 40, que es un pasaje largo, ¿ya? Y ustedes lo pueden leer después, habla de un montón de casos, ¿ya? De las vírgenes, habla de los solteros, habla de viudas, ¿ya? Y ahora hay muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo Pablo puede ser tan tenaz en decir algunas cosas aquí fuertes, ¿no es cierto? Estás ligado a mujer, versículo 27, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Ves? Más también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, claro, porque hay problemas también matrimoniales y temas sexuales también, por supuesto. Y yo lo quisiera evitar. Por esto digo, hermano, 29, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no las hubiesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, dice, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pablo aconseja, o sea, no es malo ser soltero o casado, ¿ya? Ellos pensaban que era malo ser casado, ¿no? No sé, es más espiritual si soy casado o si soy soltero, ¿no? Nada. Es lo mismo, si soy circuncidado o no, no importa. Soy esclavo o no soy libre, no importa. Soy soltero, soy casado, ¿es más espiritual? No. 2. Pablo aconseja no casarse por la situación de persecución que perjudicaría a la familia de tortura o sufrimiento. Entonces, aquí está hablando Pablo porque si realmente hay familias cristianas, mejor que no se casen porque en el fondo van a sufrir mucho como hijos de Dios. Entonces le está diciendo yo lo que quisiera evitar, ¿ya? 3. Pablo considera que el tiempo es corto ya que viene el Señor, es decir, proyectarse a lo eternal y no distraerse con lo material, tener esposa, disfrutar del mundo, etc. Eso es lo que dice Pablo aquí. No está diciendo que el matrimonio es malo, sino que la situación es como si Cristo ya viene. ¿Para qué tanta preocupación si no me caso, si, con quién me casaré, qué haré, ¿no es cierto? No le interesa a Pablo. Y por último, el número 4, no prohíbe el matrimonio a los solteros. El versículo 32 dice, quisiera pues que tuvieseis sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es lo que dice él, el soltero tiene más posibilidades de servir al Señor. Es verdad, hay muchos misioneros que son solteros, ¿ya? Entonces, mucho mejor ser soltero y servir al Señor. Y también habla de las viudas, 40 dice, pero mi juicio, más dichosa si se quedara así. ¿Qué cosa? Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento, háceme bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. ¿Ya? Entonces, para él, la idea que el ser soltero era lo mejor para servir al Señor. Por eso que dicen que estaba en contra del matrimonio, porque él decía que el ser soltero es mejor, pero no es así, porque él estaba en esa condición de ser soltero y podía servir al Señor en su vida y tuvo muchos colaboradores y no tenía problemas familiares en este sentido. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo después para resumir todo el pasaje, ¿no? Sigamos con lo último, Eduardo, porque ya me pasé. Conclusión. En este capítulo, Pablo da respuestas a preguntas que no conocemos, pero defiende el matrimonio que Dios ha instituido. Hoy lo defiende, pero abrazo partido el matrimonio. ¿Se dan cuenta, hermanos? No se separen. Sigan junto con el incrédulo. ¿Ya? Dice, pero defiende el matrimonio que Dios ha instituido, no lo desprecia. Piensa que el matrimonio protege la santidad del creyente y sirve para las relaciones sexuales, ¿ya? Que eran habituales en una sociedad permisiva y liberal, aunque no es garantía contra la lujuria, por ejemplo, que ya lo vimos, ¿ya? El matrimonio se debe mantener y el testimonio sincero de los creyentes lo enaltece. Entonces, como un consejo también que
que yo he escuchado que muchas veces vienen matrimonios que quieren separarse. ¿Qué es lo que hace uno, hermano? Sepárense nomás, no. Siempre está buscando uno que ese matrimonio se reconcilie. Siempre uno está buscando eso. Por ejemplo, cuando vienen dos personas que se han peleado, ¿qué es lo que busca uno? Oh, sigan peleándose nomás, ya, mátense si quieren. No. ¿Qué es lo que hace uno? Reconcíliense, hermanos, pídanse perdón. ¿Cómo se llama? Dejen ahí sus diferencias. ¿Ya? En el matrimonio es lo mismo. ¿Qué es lo que quiere uno? Que el matrimonio siga. Ahora, si ellos no quieren, no aceptan el consejo y se quieren separar, bueno, ya hice todo lo posible por mantener ese matrimonio. Pero interesante, hermano, ¿no? Interesante este pasaje. Se puede estudiar mucho más, pero ya por lo menos lo más importante ya lo hablamos. Y como le digo, da para debate, ¿no? Pero por lo menos hay uno que aclaro en cuanto al que Pablo dice. ¿Cómo se llama? Los consejeros matrimoniales a veces dan la hora, ¿cierto? O los libros aconsejan lo que no corresponde, ¿no? Ok, hermanos. Gracias, Eduardo, te pasaste. Bueno, ahí tienen ustedes, si quieren, les voy a mandar el PowerPoint, ¿ya? Para que lo tengan. Y es un pasaje interesante. Es para estudiar mucho más, pero por lo menos ya tenemos los principios. Y aquí la bandera del matrimonio, hermano, se levanta y flamea aquí. La bandera del matrimonio es importante, porque el matrimonio, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad actual hoy día? Para abajo, ¿cierto? Para abajo el matrimonio. No necesito casarme, no es importante la libreta de matrimonio, no es importante este tema, no. ¿Ven? Pero la palabra del Señor mantiene esto y el matrimonio tiene su valía actual todavía, ¿ya? Así que arriba el matrimonio. Amén, ¿no es cierto? Y animemos a nuestros hijos que se casen, ¿no es cierto? Animemos a los jóvenes que se casen y se casen con alguien en el Señor, ¿no es cierto? No miren para el lado, ¿ya? Porque el pasto se ve verde al otro lado, pero no es tan verde, ¿ya? De repente es negro, ¿ah? Ya, muchachos, hermanos, un gusto, que estén bien. Nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga. Yo les voy a mandar el link después, ¿ya? Y que les vaya bien en la prueba. No está tan difícil, así que ya sé qué preguntas van a elegir, así que no, ya sé qué preguntas van a elegir, así que ya la tengo clarita. Ya. Ok, oremos para terminar. Sí. Hermano Jorge, nos despides. Hermano Jorge, nos despides. Amén. Nuestro Padre Celestial, cada día, Señor, somos agradecidos de su amor mostrado a nosotros. Gracias, Señor, porque podemos entender cómo hemos sido formados y cuál es el equilibrio, Señor, que usted nos pone para, sin duda, poder vivir mejor. Padre, tu palabra es que nos guía, nos alimenta, nos corrige, nos anima. No lo que diga la sociedad ni lo que vemos a diario en las noticias, la televisión, como empujan, Señora, a vivir cada vez más alejado de los principios por usted establecidos. Pero sin duda nosotros somos sus hijos y gozamos de este privilegio, Señor, de poder, por medio de su palabra, ser guiados, Señor, para su gloria. Señor, te damos gracias por esta nueva instancia en la que hemos podido estudiar más de su palabra. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, no se olviden de mandarme su ficha. Algunos no me han mandado su ficha personal. Tengo 4 fichas aquí nomás, ya me faltan varios. ¿Ya? La mía Tengo está en su correo, profe. No se olviden. Ahí en el sílabo, en el programa está mi correo. Si algunos, ahora si me lo quieren pedir por WhatsApp, se los mando por WhatsApp. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Que les vaya bien en el examen y nos vemos
creo que en 2 semanas más creo que nos encontramos nuevamente. ¿Ya? Les toca estudiar otro pasaje a ustedes la próxima semana. La mujer en el templo me toca. Otro tema interesante. Ok. Que estén bien, hermanos. Felicidades. Que lo pasen Chao, bien. chao. Y los que Chao, están profe. enfermitos, Pablo y Bendiciones. Marcelo, Chao, que se profe. mejoren. Pablo y Marcelo, Chao, que se hermano. mejoren. Chao, pastor. Chao, hermano, Chao, que estén bien. Que lleguen bien, Chao. hermanos gracias. Torres. Chao. Que Los lleguen bien a bendiga. Santiago. Chao. Gracias, Eduardo. De Gracias, nada, Eduardo. profesor. Bendiciones. Daniela, que estés bien. Chao. Tú Luego. igual. Chao, Eloy. Pablo Javier. Chao, pastor. Chau.